¿Sabes cómo realizar un diagnóstico del Sales and Operation Planning en tu empresa? ¿Sabías que hay un modelo que te permite evaluar el proceso y compararlo con las mejores prácticas? Hola, mi nombre es Raquel da Silva y en este video te voy a explicar el modelo de madurez de Gartner que te permitirá conocer una herramienta muy poderosa para identificar las oportunidades de mejora del proceso de SIOP en tu empresa. El diagnóstico que les propongo es un modelo de madurez, específicamente el que les traigo es el de Gartner, lo que nos va a permitir esta matriz o este modelo es poder identificarnos dónde nos encontramos o en qué nivel de madurez se encuentra nuestro proceso de planificación en la empresa, ¿no? Entonces, fíjense que aquí se está hablando básicamente de 3 etapas en la que puede estar el proceso. La primera etapa, la idea es que ustedes con este modelo evalúen sus procesos actuales y se vean reflejados en alguna de estas etapas, ¿no? Entonces, fíjense, la etapa más básica, que es la etapa que ellos llaman reacción, en la que se encuentra un proceso de SOP, es la etapa menos madura. Aquí básicamente, inclusive las empresas no tienen clara la importancia de la planificación de la demanda dentro de la empresa. Básicamente, las acciones que se hacen es para elaborar un plan operativo que ni siquiera muchas veces no está alineado con la estrategia de la empresa. Cuando pasamos a una etapa 2, ellos ya lo empiezan a visualizar como una etapa de anticipación. Aquí el objetivo de los procesos SIOP están canalizados para hacer coincidir la demanda con la oferta. Empieza a haber un nivel de conciencia mayor en cuanto a la importancia dentro de la empresa de la planificación de la demanda. Luego pasamos a una etapa 3 de colaboración, ya hay un enfoque de rentabilidad dentro del proceso. Y finalmente una etapa 4 o de orquestación, donde lo que se busca es la detección de esa demanda y tomar decisiones en función de ese análisis de escenario que se haga y poder de alguna forma aprovechar esa demanda, aprovecharla, detectarla y tomar las acciones internas para poder satisfacerla, ¿no? Entonces, fíjense que aquí estamos hablando del incremento del equilibrio organizacional a medida que avanzamos en cada una de las etapas. Esto en cuanto a las metas. También se evalúa la parte de la alineación entre las diferentes áreas funcionales. Acuérdense que la complejidad de este proceso viene básicamente porque atraviesa diferentes áreas de la organización y esto es lo que ha hecho que esta metodología sea tan compleja muchas veces de implementar. Entonces, en esta etapa de alineación multifuncional encontramos que en la etapa 1 hay un desequilibrio y hay una falta de claridad del objetivo. En la etapa 2 ya empieza a haber una previsión óptima y de alguna forma ya se logra una respuesta entre la oferta y la demanda. Aquí ya vemos cómo diferentes áreas de la organización, básicamente ventas, marketing, operaciones, empiezan a alinearse y empiezan a entender cuál es la importancia de esa planificación y empieza a existir una alineación estratégica. Aunque es incipiente, ya empieza a haber un nivel de conciencia superior en esta etapa. Ya cuando hablamos de una etapa 3 de colaboración, aquí hacemos referencia, ya hay un enfoque más del impacto financiero que tiene estas decisiones, ya ahí empieza a involucrarse más el área financiera
y las decisiones y las acciones que se toman a lo largo del proceso empiezan a tomarse en función de este lineamiento tanto estratégico como financiero dentro de la empresa. Luego, en la etapa de orquestación, aquí vemos que el proceso en la etapa anterior sigue existiendo quizás un único líder del proceso. Sin embargo, en la etapa de orquestación ya empezamos a ver múltiples niveles de responsables del proceso en las diferentes áreas de la organización, presencia de la directiva, una alta presencia por parte de la dirección de finanzas también. Y también se empieza a hablar de una colaboración de extremo a extremo. Aquí nos referimos de un lado de la demanda del cliente y del otro lado, del lado de los proveedores, ¿no? Del lado de nuestros proveedores como empresa. Luego, por último, en cuanto al proceso y la tecnología, vemos que para la etapa 1 estamos hablando que es un proceso completamente emergente, inconsistente, poco efectivo. Aquí se empiezan a hacer las primeras reuniones, pero básicamente se convierten en reuniones de revisión de ventas y las herramientas más comunes que presenciamos en esta etapa de madurez están el Excel y los ERP. Cuando hablamos de la etapa 2, ya empezamos a hablar de un proceso más formal, estructurado, hay un enfoque único para todos, empiezan a aparecer herramientas de previsiones, de planificación de supply chain, optimización de inventario. En el caso de la etapa de colaboración, ya se empieza a tomar en cuenta el modelo de negocio y las necesidades, herramientas que nos permitan tomar análisis de los escenarios, de qué sucedería si se toma esta u otra decisión. Se empieza a reconciliar el área financiera y ahí se empiezan a manejar indicadores como costo de servir, hay una mayor sensibilidad en torno a esta relación con los resultados financieros y el servicio al cliente. Y finalmente, en la etapa 4 o de orquestación, estamos hablando de que es una etapa donde las empresas logran un equilibrio, son dinámicas, permiten flexibilidad, la flexibilidad que hablábamos anteriormente. Hay una fuerte conexión con la planificación estratégica y la ejecución de estos procesos. Hay herramientas que nos permiten evaluar los riesgos y las valoraciones y existen optimizaciones en cuanto a precios y simulaciones más complejas. Aquí algunas cosas que les quiero comentar con respecto a esta metodología es que de todos estos estudios que se han realizado, la mayoría de las empresas entran dentro de la etapa 1 y la etapa 2. Quiere decir que existe un nivel de oportunidad de mejora muy grande todavía en las empresas con este proceso. Otra cosa que es importante destacar, que pasar de una etapa a otra, el hecho de tener un software especializado en planificación de la demanda puede ayudar, ayuda efectivamente a las empresas para ir evolucionando a lo largo de las diferentes etapas de madurez. Otra cosa que les quiero comentar con respecto a este modelo es que la etapa 4 o de la orquestación hablan en algunas literaturas, inclusive dicen que esto es como la etapa ideal, es difícil llegar hasta este nivel. Pudiéramos hablar de empresas como por ejemplo Amazon o Apple que puedan encontrarse en este nivel, pero indiscutiblemente que es el camino hacia donde se tienen que dirigir las empresas. Otro elemento importante de destacar es que las empresas no pueden pretender pasar, por ejemplo, de la etapa 1 a la etapa 3. Eso no es lo recomendable. Lo recomendable es
que se use esto como una herramienta para entenderlo como una hoja de ruta, identificar en qué punto estamos y en función de eso establecer unos planes de acción para poder ir evolucionando en las diferentes etapas. No quiere decir, o sea, esto no quiere decir, las empresas no pueden pretender que de repente se encuentren en una etapa 1 y por implementar un software de especializado en planificación de la demanda van a brincar a una etapa 3. Eso no sucede así porque esto es un proceso que requiere unos periodos de madurez y la recomendación es que vayan transitando cada una de estas etapas que les van a ir permitiendo evolucionar e ir mejorando paulatinamente. El otro caso no sería real y sería contraproducente. Lo otro también es que es muy probable que cuando ustedes se evalúen, puedan encontrar que algunos elementos los tengan en la etapa 1, otros en la etapa 2, inclusive otros en la etapa 3. Eso es normal, sin embargo, habrá en una de las etapas en donde se vean más identificados y en donde la mayoría de los elementos estén dentro de esa etapa específica. Gracias por ver mi video. Te invito a que te suscribas a mi canal y revises los enlaces que te dejé debajo del video para obtener información adicional de este tema. Chao.